Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Lunes 27 del mes de julio del año 2026, Aristóteles Poncerrate para compartir espacio con nuestro productor ejecutivo, don Alfonso Torres Ulloa, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias, don Poncerrate. Saludos país, saludos mundo. Aprovechamos para saludar a don Jaime Meléndez, que está ahí muy activo, estaba haciendo precisiones a los muchachos en los segmentos anteriores. Saludo ahí a bienvenido Charboy, que está en sintonía, Fausto Bello Uribe, Salomé Peña, cuánta gente buena andan por ahí, las que uno puede ver. Saludos Jonathan, saludos Mónica, que están ahí, ambos desde Michigan, siguiendo el programa. Hay muchos temas, don Poncerrate. Los hermanos trataron algunos, quedaron otros, porque que son demasiados y poco tiempo. Adelante, Poncerrate. Bueno, don Alfonso, y la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es una alegría para el pueblo dominicano. Por lo menos tendremos 1 o 2 semanas donde todos los problemas estarán centrados, serán olvidados y estarán centrados en lo que nuestros atletas puedan lograr en estas competencias centroamericanas y del Caribe, y donde participan 37 países hermanos. Ya las primeras preseas doradas de plata y de bronce llegaron. Hay mucha alegría en el ambiente dominicano, hay mucho seguimiento. La inauguración tuvo la fastuosidad que ameritaba un evento de esa trascendencia. Es decir, estamos contentos los dominicanos por ese lado. Bueno, pan y circo, desde los tiempos romanos, ¿verdad? Como aquí hay hambre cero, falta buscar pan. Entonces venga el circo. No resto importancia a los deportes. En mi juventud yo practiqué baloncesto, voleibol. Pelota no, porque me paré un día en el plato y esa bola zumbó que yo le cogí miedo. Nunca más volví a pensar en pelota. Ni al estadio voy. La veo por televisión. Pero es importante lo del juego. Circo, diría el gobierno que pan hay, ¿verdad? Pero mientras tanto, préstamo y préstamo y préstamo e hipotecando entonces la soberanía nacional. Y el pueblo no sabe para qué son tantos préstamos. Otros gobernaron sin coger dinero prestado. Otros saldaron la deuda externa. Pero bueno, ahí es que vamos, don Poncerrate. México va adelante en el medallero. Creo que le sigue Cuba. Venezuela tiene algunas preseas, Colombia también. Yo no sé de dónde sacaron 37 países en Centroamérica y el Caribe. Me imagino que están todas esas islitas por ahí. Y lo digo en términos normal, no es peyorativo ni despectivo, no. Pero no me imaginé que éramos 37 entre Centroamérica y el Caribe. Estoy sorprendido. Yo pensé que seríamos 100. Usted mencionó en su intervención el hambre cero, y yo digo que esa es una quimera. No va a existir en el mundo hambre cero mientras el 1% de la población tenga riquezas extraordinarias y el otro 99% de la población mundial viva a expensas de lo que puedan conseguir laboralmente, de un empleo, de un trabajo informal. E incluso hay países como Yemen, como el Congo, que están pasando hambre hace décadas, y con los miles de millones que tiene ese 1%, hace ratito que debió haber salido de la miseria. Esos países, sin embargo, a ellos no les importa, porque a los políticos solo les importa tener ese tipo de población hambreada, porque pueden ser compradas con migajas y pueden ser
esclavizadas con migajas desde posiciones supuestamente altruistas. Por tanto, para mí esa hambre cero de que habla la Organización de las Naciones Unidas y la OEA es solamente una quimera para envolver a los sectores populares. Para mí eso tiene un componente político, politiquero, de organismos internacionales comprometidos con el statu quo para que la gente no se vaya a decalentar, o alguna motivación particular hay a funcionarios de organismos internacionales para que den informaciones complacientes. En Estados Unidos hay más de 40 millones de personas en sumas dificultades, pasando hambre, sin trabajo, lo que le dan de plan social allí no es suficiente, sin hogares que le pueden dar una cuota de $500 y no se la dan a ellos, sino al dueño de la vivienda. Ellos tienen que buscar la otra parte para cumplir con eso. Ahí le puse a Natanael un video, a ver si nos lo deja rodar por lo menos 3 minutos, para que veamos parte de uno de los dramas en Estados Unidos. Gente que vive en vehículos, se ven vehículos confortables, perdieron la vivienda, pero tienen que buscar dónde parquear esos vehículos confortables y mudarse a cada rato porque lo viven echando. Entonces, cada vez que tienen que mudarse, ¿a dónde van a parar en relación al punto de trabajo? Y todo el tema de la higiene y todo, cómo cocinar, todo aquello. Y el costo del combustible para trasladarse. Ojalá que Natanael nos pueda poner 3 o 4 minutos del video. En Estados Unidos hay abuelos que trabajaron 40 años y hoy duermen en el asiento de su carro. Se jubilaron en un estacionamiento, no en una casa. Y no es un caso aislado. La cantidad de personas mayores sin techo se duplicó en pocos años. Y las familias con niños que se quedaron sin hogar acaban de tener el mayor salto que se haya registrado en el país. Toda esta gente trabajó, pagó, cumplió. Y terminó viviendo en un carro igual. Hoy te voy a mostrar qué se rompió para que esto pasara, por qué se está acelerando justo ahora, y por qué los que más están cayendo no son quienes te imaginas. Y no es una historia lejana. Pasa en tu ciudad, en tu calle, en ese estacionamiento por el que pasas todos los días sin mirarlo. Existe la idea de que esta gente vive así por floja, por no esforzarse, por no planear. Pero esa idea es falsa. Los estadounidenses no se volvieron flojos de un día para otro. Se quedaron sin lugares que pudieran pagar. El dato duro es de la oficina del censo. La renta se comía el 24% del ingreso de una familia promedio en 2020. Hoy se come casi el 30%. Y ese 30% es la línea exacta que los expertos usan desde hace décadas para marcar cuándo una familia se está ahogando con su vivienda. El país entero acaba de cruzarla. La renta típica subió cerca de un 30% en 5 años. Un apartamento de una sola habitación, sin nada especial, hoy cuesta más de lo que gana al mes millones de personas. Y aquí viene el número que de verdad desarma el mito de la flojera. Una organización nacional de vivienda calcula que en 2026, para pagar un apartamento modesto de una habitación sin ahogarte, tienes que ganar unos $29 la hora. Para uno de 2 habitaciones, casi 35. ¿Sabes en cuánto está el salario mínimo federal? En $7.25. Y ahí lleva clavado desde 2009, sin subir, 17 años. Ahí tiene una muestra. Lo que la gente puede ganar, salario federal, hasta $7. Para pagar una vivienda modesta de 2 habitaciones, hay que ganar $29 la hora, solo para pagar la renta. Esos vehículos se ven bonitos, pero se ven bonitos y están bonitos para vacacionar. Para usted pasarse de un día para otro en otra ciudad y seguir rodando en un área. Pero para vivir ahí, luego llega el vecindario y dice, ay, no lo queremos. O llega el gobierno local y dice, aquí no lo queremos, rueden. Entonces es difícil conservarte. Los niños se pierden la clase porque cuando tienen que mudarse, la otra escuela le queda lejos y ¿con qué van a pagar? Si el nivel de ingreso es muy bajito. Y eso no es tan mal. Eso no está dentro de los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos. Gente que duerme en una camioneta o que duerme en un basement, es decir, en el sótano de una casa abandonada. O los que están ahí en Filadelfia por el consumo de droga. Entonces,
Usted lo decía, aquí hay en todas partes, pero los políticos dominicanos son los mejores de la bolita del mundo. Aquí hay hambre cero. Y un organismo internacional que se presta a esa, iba a usar una palabra dura, pero no estoy en de jabón, estuve a punto de decir que se prestaba a esa charlatanería, pero no lo puedo decir porque no estoy en de jabón. Si estuviera en la Peñita sí lo dijera porque allí nadie me escucha, por aquí no. Adelante, Poncerate. Bueno, ahí está la doble moral de los poderosos, de los que gobiernan el mundo, hablando de hambre cero cuando en sus propios países el hambre es una cotidianidad, porque vimos cómo en España y en Francia, en Inglaterra y en Alemania, hace unos meses atrás se hacían colas en las filas comunitarias para buscar alimentación porque los sueldos y salarios no le alcanzaban al mes a los ciudadanos y las ciudadanas de esos países, España, Francia, Inglaterra, Alemania, que son supuestamente los motores de la Unión Europea. Y están hablando ellos entonces que países subdesarrollados como el nuestro puedan lograr el hambre cero cuando ellos no han logrado eso. Ahí se ve la doble moral de la política internacional respecto al hambre, don Alfonso Torres. Mire, no se vaya tan lejos. Aquí vemos a cada rato cómo muchachos, motoristas, asaltan un camión del gobierno que lleva funda de comida. Quien esté bien no va a asaltar un camión y arriesgar la vida subiendo un camión en marcha para coger 2 fundas y después tirarse, iba a decir jondearse, tirarse desde el camión en marcha o esperar un semáforo que dé luz roja para tirarse. Nadie que esté bien va a correr ese riesgo, porque incluso si lo agarran lo pueden meter preso y pasarse 6 meses en la cárcel, como este muchacho de Ocoa, que le cantaron 6 meses de prisión preventiva como medida de coerción por robarse 32 aguacates. Que si lo vendía, ¿cuánto le iban a dar? 3,000 pesos. Aunque el muchacho se ve saludable, quizás no fue que se lo robó. Estaban en la calle y él empezó a tumbar aguacates que estaban en el área pública y ya le cantan 6 meses. Porque el muchacho se ve joven, buen mozo, gordito, se ve limpio. Es decir, no es un arrastrado. Es posible que esa mata de aguacate tuviera ramas que dan al camino y él lo sintió un aguacate, una fruta pública, y me empezó a tumbar, tuvo 32 y ya preso. Pero a una que se roba 20,000 millones están en su casa. Y para ese muchacho Devuelven no hay pena. 3.000, Alfonso. Es que lo que se roban 20.000 millones devuelven 3.000, como el cuñado de Danilo Medina. Devolvió 3.000 millones y se fue con el reguero de millones en su bolsa. Pero es que usted está al día, a usted Charbon lo informa bien todos los días de lo que pasa en este país. Así Yo sé que usted, es, así es. pero mire, si aquí hay hambre cero, primero vayan al campo, a los campos, o a los barrios aquí en la zona norte, para que vean lo que hay de verdad. Y segundo, si hay hambre cero, la gente no va a hacer una fila para coger una fundita, ni se va a pelear por esa fundita. Y si hay hambre cero, para Reyes, la gente no va a madrugar a las 4 de la mañana para ir a buscar una simple muñeca o un carrito de esos de plástico. Y si no, léase el libro de Jaime, El Callejón de los Perros. Y léase ese mismo cuento, El Callejón de los Perros. De aquel señor Así que es. tenía 2 niños y se fue a las 4 de la mañana allá a Los Minas a ver si conseguía unos juguetes para sus 2 muchachos. Y se fue con los 2 niños a las 4 de la mañana. Y a uno de los niños que le tocó un carrito de plástico, él no quiso eso. Dijo, no, vamos a llevárselo al vecinito, que no tiene nada y está llorando por eso. Y vive con la abuela. Si aquí tuviéramos bien, porque para que haya hambre cero hay que vivir bien. Monserrate, mire, Brasil, que es una potencia, no puede hablar de hambre cero. Ni Colombia, que tiene todos los recursos del mundo, que República Dominicana cabe 20 o 40 veces en el territorio colombiano. Pero los políticos nuestros son muy folclóricos, Monserrate. Cuando están en el caramón el palo, dicen todo lo que le venga así a la imaginación. Son creativos, porque no pueden ver un micrófono cerca. Lo agarran para hablar pamplina.
Pero bueno, dejemos eso, que hay muchos temas importantes para hablar, por cierto. Bueno, don Alfonso, claro que sí, que hay muchos temas importantes. Sigue el proceso legislativo, sigue estancado con legislaciones como la legislación laboral y otras legislaciones, la reforma policial, el asunto de los alquileres en los apartamentos y todo eso. Son legislaciones que cursan en el Congreso Nacional y sin embargo en los últimos momentos de la legislatura que acaba de finalizar solo tuvieron ojos, oídos y boca para el Código Procesal Penal que debe entrar en vigencia el próximo 6 de agosto. Entonces ahí está, termina la legislatura y se quedan todas esas cuestiones fuera. Siguen insistiendo la patronal en eliminar la cesantía a los trabajadores porque todo lo quieren para ellos, todas las ganancias, todos los beneficios lo quieren para ellos y ahí estamos. Al Código Penal le aplicaron muchos parches. Ya veremos lo que va a pasar en términos del procedimiento y de los contenidos. Porque de todas maneras esto va para el Tribunal, bueno, ya está en el Tribunal Constitucional. Hay que ver cuál va a ser la respuesta. Lo primero que yo esperaría es que el propio Tribunal Constitucional diga, esto que hicieron de nuevo no tiene validez. Ellos no tenían calidad para hacer eso. Ya ellos habían evacuado una ley, el Poder Ejecutivo la había promulgado. Yo espero que sienten un precedente en esa dirección. Y luego entonces conocer todos los recursos de que están apoderados y los que van a venir a partir de ahora. Veremos eso. Sin embargo, hay que dar una pausa, Poncerate, pero vienen cosas para mantenernos divertidos en una nueva faceta de los circos que hay que estar preparando aquí siempre desde el poder para mantener a la gente ahí discutiendo temas y cosas. Pausamos, Natanael.